Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Queridos amigos, iniciamos un programa más de Ñande Yarañe. Estamos reflexionando desde Génesis capítulo 12, este llamado dentro de la tercera, decimos así nosotros, dentro de una estructura, macroestructura, donde Dios llama a un personaje, llama a Abraham, llama a un hombre, para formar el pueblo elegido. A través de este pueblo elegido se tiene que sacar todo el pecado que se introdujo por la culpa, ¿verdad?, del mismo hombre. Ahora el mismo hombre tiene que ser el responsable de sacar, de retirar esto que él mismo había introducido dentro de su condición. Entonces, estamos ya hablando de muchos elementos del personaje Abraham, de las promesas, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa que más adelante, ¿verdad?, va a aparecer, aquí todavía no aparece, pero ya se configurará enseguida, que será el de la monarquía. Entonces, lo de la bendición, sobre todo, principalmente, es un elemento que acompaña, ¿verdad?, también aquí dentro de esta bendición, que todos serán bendecidos justamente en el nombre de Abraham. Todos serán bendecidos gracias a este pueblo que hace el esfuerzo y que va mostrando el camino cómo se puede vivir de acuerdo a aquello que el Señor había pedido al hombre desde su misma creación. Bueno, entonces miremos un poco cómo continúa. Vamos, cada uno que tenga su Biblia, cada uno que tenga su cuadernito y seguir anotando para ver estos elementos. Vamos a mirar desde el capítulo 12 del Génesis, versículo 10 en adelante. ¿Qué nos dice aquí? Hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios al verte dirán, es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Pero por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa, y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón y fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y a su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. El faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? De manera que yo la tomé por esposa. Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a los hombres acerca de Abraham, y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Bueno, entonces miremos un poco esta perícopa, ¿verdad?, que nos presenta el libro del Génesis, del 10, hemos leído hasta el final, ¿verdad?, del capítulo 12, que es el versículo 20.
y nos presenta a Abraham que baja a Egipto. Entonces, esta narración, ¿verdad?, que tenemos también modificaciones un poquitito más adelante, vamos a volver a encontrar. Si ustedes miran un poco más adelante, en el capítulo 20, se vuelve a repetir, ¿verdad?, esta narración. Pero esta narración ya modificada, Abraham y Sara en Gerar. Y vamos a ver después cuáles son estas modificaciones. Ya oportunamente iremos hablando con más calma, ¿verdad?, de estos detalles. Pero ciertamente recuerden que las correcciones son importantes también dentro de la Biblia, porque el elemento de la comunidad, el elemento, ¿verdad?, de la iglesia que está apuntando a transmitir elementos formativos, porque es un libro pedagógico, nos hace entender que hay algo que se tiene que entender de una o de otra manera. Entonces, como es un libro sagrado, no es que ellos pueden hacerlo desaparecer, simplemente esto no me gusta, lo borro, lo tacho y escribo otra cosa, no. Ellos en ese sentido tienen un respeto absoluto, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. En todo caso pueden agregarle, explicarle otros elementos, pero no sacar del texto. El sacar del texto no va, por lo menos en la práctica, ¿verdad?, del escribirse la Biblia. Más bien el de correcciones o de agregar las famosas glosas llamadas, ¿verdad?, después que llega a formar parte del texto bíblico. Miremos un poco el hecho, ¿verdad?, de lo que nos dice aquí. En el 26, 7, 11 también es aplicada esta misma narración a Isaac y a Rebeca. Es un poco extraña, ¿verdad?, esta narración, porque se repite prácticamente 3 veces. Aquí en el capítulo 12, en el capítulo 20 y después en el capítulo también 26, pero ya no se le aplica a Abraham y a Sarai, sino que a Isaac y a Rebeca. Es entonces en miniatura una historia así similar a la del Éxodo. Se llega a Egipto por hambre, esto es lo primero para tener en cuenta. Sus vidas también son amenazadas, o sea, cómo se encuentran y dónde están. Y Dios después las rescata a través de plagas contra el faraón. Esto es muy bueno saberlo, ¿verdad?, porque te está diciendo casi de antemano lo que después nosotros vamos a encontrar en el libro del Éxodo, con estas características principales, ¿verdad? Una historia, una mini historia, ¿verdad? El Éxodo sería una macro historia. Aquí, sin embargo, tenemos una pequeña, no larga explicación. Se llega a Egipto por hambre, uno de los primeros elementos. Las vidas que se ven amenazadas, también en Egipto se ven amenazadas. Y luego es Dios el que los va a rescatar de esta situación, los va a rescatar de la esclavitud en el caso del Éxodo. Ahora el hecho de que hay hambre, ¿viste?, una hambruna, nos decía el otro. Y Abraham bajó a Egipto. ¿Por qué Abraham baja a Egipto? Por la misma situación. Ya Abraham había bajado a Egipto. ¿Quiénes después bajarán? José, que es vendido por sus hermanos, es el primero, pero después los recibe, ¿verdad?, a los hijos de Jacob. Ya conocemos esa historia también de José. Pero entonces así es como Israel después bajará, dice, hasta Egipto, para establecerse allí por un tiempo. ¿Qué querrá decir esto? Que por un tiempo nada más. Y bueno, es la experiencia y es el periodo en el cual Israel sale de su tierra. Es el periodo en el cual Israel va al exilio, de cierta manera. Y por lo tanto le está diciendo que va a establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Esta es la causa por la cual ellos tendrán que moverse. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai. Abraham entonces, comentando, ¿verdad?, con su esposa, ahora se encuentra y le dice: sé que eres una mujer hermosa. Primer elemento, sé que eres una mujer hermosa. Ciertamente estos elementos están subrayando el aspecto, ¿verdad?, de una matriarca, la madre de Israel, o de un patriarca, el padre de Israel. Entonces aquí también tenemos que tener las palabras de Abraham, pueden entenderse
como que está dispuesto a separarse de su mujer, parece, ¿verdad? O como una estrategia para salvar su vida. Una estrategia para salvar su vida. Te van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y dile, por favor, simplemente que soy tu hermana. Es para salvar la vida, posiblemente, ¿verdad? En la situación de extrema fragilidad, ¿verdad? Ser extranjeros los dejaba sin derechos ni protección legal. Sin derechos ni protección legal. Entonces es la reacción, ¿verdad?, normal del hombre ante situaciones así concretas. Bueno, pero ahora volvamos a lo nuestro, ¿verdad? Cuando estaban por llegar, entonces dijo a Sarai, su mujer: sé que eres una mujer hermosa, por eso los egipcios al verte dirán, es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Entonces aquí ya Abraham abre paraguas, ¿verdad? Esta es la situación, esta es la tradición. Normalmente se comportan de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo defenderme en esta situación? Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado, gracias a ti salvaré mi vida. Es lo que pide Abraham en este caso. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. Y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón. Bueno, fue llevado al palacio ciertamente del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos. Bueno, vamos a seguir entonces enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos en el capítulo 12, estamos hablando un poco. Abraham que baja hasta Egipto, ¿verdad? Con Sarai. Esto nos hace pensar un poco, es la misma familia, ¿verdad? O sea, Abraham con la esposa que bajan hasta Egipto es como un adelantar, ¿verdad? De lo que el pueblo de Dios después sufrirá, que bajará también hasta Egipto. Después ya conocemos toda la historia
de salvación como se realiza desde Egipto. Pero primero es en miniatura, se te presenta todo el éxodo. Hay una hambruna y entonces tienen que bajar hasta Egipto, es donde se va a establecer después Jacob. Bueno, después dentro de esta hambruna también que ellos están pasando allí, ¿verdad? Ellos siguen y sienten las famosas amenazas en que se encuentran, como en todo grupo humano. Ellos encuentran amenazas allí también, en Egipto, ¿verdad? Recuerdan, el pueblo que va creciendo, eran numerosos, vienen las amenazas, las luchas, no solamente desde el comienzo, lo de Moisés, ¿verdad? Que son lanzados al río, sino que después también muchas otras amenazas. Aquí en forma minúscula, ¿verdad? En miniatura. Y después, lo más importante es que de nuevo Dios mismo es quien los va a rescatar. Ahora miremos entonces cómo continúa nuestro texto. Dice, cuando se encuentran frente a frente, así Abraham directamente busca la manera de decirle qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar. Por favor, di que eres mi hermana. De cierta manera, algunos pueden mirar así en una forma muy negativa, ¿verdad? Entonces se está aprovechando de su esposa, se está aprovechando, tiene miedo, porque no afrontó, porque no es valiente, etc. Bueno, pero tenemos que conocer también cómo era la cultura en ese tiempo y lo que él está diciendo es cierto. O sea, si es tu esposa, directamente te agarran, te matan y se quedan con su esposa, así de sencillo. Claro, más viendo que te lo veo que entonces, él es ella. Bueno, eres mindenache, por favor, Sarai. Anikena de Yaputi, Anike ereti otra cosa. Eres mindenache, hermana. Bueno, entonces esa es la consigna. Después, por favor, di que eres mi hermana. Así yo seré bien tratado y gracias a ti salvaré mi vida. Gracias a ti. Y bueno, es para meditar un poco también ciertas estrategias como nosotros hacemos para salvar o para hacer el bien, por lo menos, ¿verdad? No para hacer el mal. Por lo menos eso aquí se encuentra de una forma interesante. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. Los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. Y bueno, si ellos entonces ven así, ciertamente que después van a querer apoderarse, ¿eh? Y claro, cuña por ahí copia. Jamás digo veja riro peón en 10. Y mena digo, bueno, allí yucante enseguida ya puede desaparecer, ya tengo ahí. O sea, no le van a decir Egueruña de Bejenvireco, ¿verdad? En este caso. Porque ahora él le pide directamente y le dice, eres ponante que yo soy tu hermano, ¿verdad? Y que tú eres mi hermana en todo caso. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. Y los oficiales de la corte del faraón vieron todo esto y fue llevada ya directamente, viste, al palacio del faraón. O sea, viendo ya salvamos a Yuígina, te envire cono. Y bueno, allá yucante la imena o pitaña de Diego cuñacaray. A mitad cuñáramos porque dice es su hermana, ahí por ahí tenéis. Y entonces, bueno, pero aquí hay, o sea, ella es llevada, sí o sí, oye, a tante Yuígina, a la corte, ¿verdad? Con el rey. La suerte es más bien la suerte del patriarca, es la suerte de Abraham. O lo matan, o si no, aquí al pasar como su hermano, él sin embargo dice, lo elogiaron ante el faraón y fue llevada al palacio del faraón en atención a ella, Matriarca, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos. Esto es un elemento interesante, ¿verdad? Y así también se nota, ¿verdad? Cómo Dios cuida, ¿verdad? Sobre todo a estos que ha llamado para que le puedan ayudar en este plan de salvación. Cuando estamos comenzando el capítulo 12 de Génesis, nosotros estamos comenzando nada más y nada menos que el contenido único después que se va a desarrollar en toda la Biblia, en los 73 libros, ¿verdad? Que es la historia de la salvación, Por eso decíamos que aquí comienza el tercer elemento dentro de la macroestructura.
porque tanto las promesas son aquellas promesas, o ya yuju paitita y ya le cueo la libro cuera. Opindas ahí la ya yuju tanto pepe sino que opio o payi avei, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, con el Apocalipsis es como que se cierra ese paréntesis. Entonces uno va entendiendo cuál es verdaderamente la función y el deseo, ¿verdad?, que tiene el autor sagrado con respecto a estas promesas. Después, justamente cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy linda y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón. Y después dice, en atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, etc. Esto es lo que le está interesando en este sentido. El 17. Pero el Señor, aquí viene entonces la cuestión del castigo, ¿verdad? Digamos así. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y a la gente. Como hace yo. A causa de Sarai, la esposa de Abraham. El faraón llamó entonces a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? De manera que yo la tome por esposa. Ahí tienes a tu mujer. Ordena. Tómala y vete. Después, Faraón dio órdenes a tus hombres acerca de Abraham, y ellos hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Bueno, esto es un poco lo que nos cuenta aquí esta historia principalmente, ¿verdad?, en la que encontramos a Abraham y Sarai que bajan, ¿verdad?, hasta Egipto. Es toda una situación de hambruna, decíamos, como ya hemos encontrado dentro de un esquema mayor, ¿verdad?, cuando Jacob también tiene que bajar hasta Egipto. Lo importante es el hecho de que todos los elementos más importantes dentro de esta historia de la salvación también tienen que estar narradas. Estas narraciones tienen que estar dentro del Pentateuco, en realidad, ¿verdad? Es como decir que le da la fuerza y le da la autoridad de todo lo que sucede después. Así como después el pueblo de Israel bajará, hará esa experiencia, ¿verdad?, del Egipto, esa experiencia en la que se encuentra el pueblo. Pero es importante que después vuelva de nuevo. Es por eso que cuando nosotros leíamos el 12, 17, dice directamente, el Señor infligió grandes males al faraón. El Señor infligió grandes males al faraón. ¿Por qué te habla de esto? Y justamente el ser infligido por algún mal, en este caso del faraón, es porque se necesita, ¿verdad?, conocer un poco la forma del trato, ¿verdad?, de ese tiempo, de la tradición. Llevarlo dentro del harén. Y entonces, por eso el Señor tiene que actuar de alguna manera. Recordemos que Abraham es siempre siervo del Señor. Abraham es el que fue elegido justamente para llevar adelante una historia de la salvación. De cierta manera es Dios mismo el responsable para que pueda salvarlo de una situación o de una dificultad en la que se encuentra Abraham. Y después el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes, etcétera, etcétera, para que sus hombres, ¿verdad?, acerca de Abraham, y ellos hicieran salir junto con su mujer y todos sus bienes. Bueno, pero con todos sus bienes y con todas aquellas sus pertenencias. Pero por lo menos la defensa de Dios, como encontramos en ese versículo 17, es una defensa del Señor con respecto a la matriarca y con respecto también al patriarca Abraham. Y bueno,
Entonces vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos ahora en el Génesis capítulo, queremos continuar nuestro estudio en este capítulo 13. Vamos a ver un poco esta historia muy interesante, la separación de Abraham y de Lot. Por lo menos para subrayar algunos elementos, ciertamente que no lo podemos hacer muy profundamente, pero por lo menos para tener una visión general, un conocimiento general de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Aquí hablamos en el capítulo 13, capítulo 13 nos presenta la separación de Abraham y Lot. ¿Cuál es entonces o qué teología vamos a encontrar detrás de esto? ¿Qué es lo que le interesa al autor sagrado? ¿Hacia dónde está apuntando? Primero, desde Egipto, Abraham subió al Negev, desde Egipto. Bueno, llevó consigo a su esposa con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Después avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai. ¿Por qué? Entonces nos encontramos, ¿verdad? Él va avanzando desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido por primera vez. Eso del altar, ¿verdad? Representa no solamente el símbolo, sino la misma presencia, ¿verdad? Dentro de su pueblo. Eso era lo importante del altar. Entonces, allí Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces, subió del Negev, llevó consigo a su esposa, etcétera, etcétera. También Lot, van subiendo. Iban también con él, ¿verdad? Con oro y plata. Esto es interesante, con oro y plata. Nosotros después encontramos también en el Éxodo, en el momento en que ellos están saliendo de Egipto, cuando va a comenzar el éxodo del pueblo de Israel. Entonces en esa noche saquearon, dice, a los egipcios. Y justamente dice que cada uno llevó una buena cantidad que le ofrecían, que le daban a Peshaina. Pero fíjense que esto ya como que sucede ya antes. Es decir, en el personaje más importante, el que va a dar inicio al pueblo de Dios, el que da inicio a esta nación, considerado por lo menos así, ¿verdad? Abraham. Bueno, también Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado. Siempre nos quiere presentar a un patriarca floreciente, a un patriarca rico, a un patriarca con bienes. Tiene ganado, plata y oro. Después,
avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel. O sea que el patriarca va subiendo, ya desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido por primera vez. Y antes ya le llama el altar, entonces ya se llama Oijinaguri. Lo importante es que aquí vuelve a repetirse, ¿verdad?, el hecho de que ahí estaba el altar, ¿verdad? Y en ese lugar de nuevo Abraham se encuentra. Porque el altar estaba representando, decíamos, a Dios mismo. El altar significa su misma presencia. Y eso es lo que el autor sagrado nos quiere decir. El altar, y siempre el altar, ¿verdad? Por eso también cuando hablamos la vez pasada en la definición del altar, piedras, etcétera, todo, o sea, es una construcción sólida. Por todas partes. Entonces te está diciendo cuál es el lugar, cuál es la presencia, y justamente allí donde está el altar. Y por eso también nosotros decíamos cuando leímos hace rato en la purificación, principalmente en el libro de los Reyes, ¿verdad? Capítulo 2 de los Reyes, capítulo 22 en adelante, cuando te está hablando de una reforma religiosa, justamente porque pulula y de por todas partes este aspecto. Y para que no suceda más esto, entonces se encuentra en un momento, ¿verdad? En un momento de cierta reforma. Bueno, Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot. Ahora se nos presenta al sobrino, porque aquí va a haber un encuentro, ¿verdad? O si uno quiere decir un desencuentro, mejor dicho, ¿verdad? De cierta manera, bueno, no sé si llegará a ser pelea, pero por lo menos hay una situación un poco difícil que después los llevará a la separación. O yo puedo ir dica tu beima, dica tu ñandeña y copecha, porque vea doya popona y ñandereje. Por lo tanto, dice, después avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar desde aquí, ¿verdad? Desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acompañado al comienzo entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido por primera vez. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot, que acompañaba a Abraham. Ese ya sabíamos, ¿verdad?, que viene allá del capítulo prácticamente 11, al final se los presenta, ¿verdad?, toda la familia, Harán, Abraham, ¿verdad?, y su hermano, ¿verdad?, del otro, que era Teraj, ¿verdad? Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán, son los tres, Nahor. Y bueno, estos son entonces los que acompañan, ¿verdad?, Lot con su familia también. Y él también tiene ovejas, vacas y tiendas. Y como los dos tenían, aquí está el elemento, ¿verdad?, tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Entonces, dice, por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. Se produjo un altercado. Son los, ¿verdad?, los que están con Lot. No directamente él, ¿verdad?, pero el altercado no es justamente a nivel Abraham-Lot, sino que primero el altercado, por lo menos como te pone aquí, son los que trabajaban con ellos. Los dos tenían demasiadas riquezas. No había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. No había espacio suficiente para que puedan habitar juntos. Bueno, sí que ya nos llama mucho la atención. O por una parte, que ya te quiere, con esta expresión te está queriendo decir que la riqueza y la abundancia de Dios con el patriarca, el que comienza
¿verdad? El pueblo elegido es verdaderamente una presencia 100% de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces por eso te dice, aquí ya no había más espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo los cananeos y los pericitas ocupaban el país. En ese tiempo los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot, aquí viene entonces lo que ellos quieren presentar para poder resolver la cuestión. Entonces ellos se confrontan primero. Vamos a ver un poco qué podemos hacer. No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. No tienes todo el país por delante. ¿Acaso no tienes todo el país por delante? Diga, tú hubieras de pechore, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué vamos a pelearnos si hay posibilidades para todos? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja, ¿verdad?, del Jordán, hasta llegar a Zoar, estaba tan bien regada como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto también, así también, de la misma manera. O sea, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Bueno, vamos a volver entonces enseguida con esta narración tan interesante, ¿verdad?, de la división, digamos, interesante en este sentido, pero sobre todo el cómo se afronta la situación. Abraham y Lot. Abraham, tío, Lot, que es el sobrino. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. En el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad. Asimismo, como en la Avenida del Papa, en el año 2015, justamente el encargado del retablo para esta ceremonia histórica para nuestro país es el mismo Coqui Ruiz.
Este retablo justamente que estamos admirando en esta oportunidad desde el estadio del Club Cerro Porteño, justamente fue realizado por más de 70.000 rosarios de todo el país e inclusive nuestros compatriotas que residen en el exterior, fieles devotos de María Felicia, de Jesús Sacramentado, alias la querida Chiquitunga. Estos devotos también tienen algunas intenciones internacionales que las elevaron justamente en este retablo, las unió Coqui Ruiz con todo su equipo y nos acompaña también en el altar Nuestra Señora de la Asunción. Esta fecha histórica del 23 de junio del 2018 es enmarcada justamente por el representante del Papa Francisco, el cardenal Ángelo Amato, salesiano de Don Bosco, que nos va a estar acompañando aquí desde la ciudad de Asunción para esta ceremonia de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado. Justamente estábamos hablando con muchísimas personas y la verdad que estamos bastante emocionados porque sabemos que próximamente va a ser nuestra querida Santa Paraguaya ya, porque necesitamos más milagros para que ella sea santa y en definitiva esta gran fiesta de fe que se está viviendo aquí en Asunción es evidencia justamente que se van a venir muchísimos milagros y que ahora mismo ya se están produciendo. Para amar, todo te ofrezco por la humanidad. Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar. Virgen María, estrella del mar. María Felicia, su ejemplo nos da. Entrega, oración y santidad. Cero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar. Te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar. Virgen María, estrella del mar. María Felicia, su ejemplo nos da. Entrega, oración y santidad. De Cocaé, Cuña, Paraguay, de Ñandeyara, en Millocuay. También agradecemos al Gobierno Nacional por todo el apoyo que ha dado para el brillo de esta fiesta, considerada de interés nacional. Agradecemos al señor Presidente de la República. Monseñor Alberto, unas palabras para el programa Ñandeyara Ñe de Red Guaraní. Monseñor Alberto, ¿cómo se siente con su nuevo cargo que le dio el Papa Francisco? Y bueno, es un desafío grande y coincide providencialmente también con esta fiesta que estamos viviendo aquí en Asunción con la beatificación de María Felicia. Y realmente siempre los cargos son desafíos y nos animan también a seguir trabajando, sobre todo con los sacerdotes, los fieles del Guairá y Cazapá. Así mismo, ¿cuál es el siguiente paso ahora después de la beatificación de Chiquitunga? De seguro que hay muchos milagros, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y claro, es un milagro que tendría que ser comprobado a partir de ahora. Y creo que nos comprometimos todos a rezar para que por medio de ella el Señor siga haciendo los milagros, porque sabemos que el Señor es el Dios de los milagros y a veces por intercesión de la Beata podamos tener próximamente y ser reconocido
para que pueda acceder a la canonización. Así mismo, ¿qué le pediría a Chiquitunga hoy día? Bueno, que nos ayude y nos fortalezca para crecer en la fe y la esperanza en este pueblo paraguayo que tanto necesita, y que también nos ayude a nosotros los pastores a ser realmente pastores con olor a oveja, como nos pide el Santo Padre Francisco. Así mismo, Monseñor, muchísimas gracias por acompañar a Ñande Yara Ñe. Gracias a ustedes, y un saludo especial a Ñande Yañe. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Su Eminencia, Cardenal Amato, ¿cómo le va? ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes del país? Mensaje de bondad, de caridad, de amor y de santidad. Así mismo, muchísimas gracias por visitar el país. Monseñor Edmundo, para el programa Ñande Yara Ñe, ¿qué le quisiera pedir a Chiquitunga en este momento tan especial? Que interceda por el Paraguay, por los jóvenes, que seamos apóstoles de los otros jóvenes y de los pobres, y que vivamos siempre en una paz auténtica que procede del corazón de Cristo y en la Eucaristía. ¿Las personas tienen que rezar diariamente para que ella sea canonizada? Debemos rezar y buscar ese hecho que no tenga una explicación científica. Lo vamos a conseguir con la fe de mucha gente. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Edmundo. Chiquitunga del Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando lo que nosotros le llamamos la separación entre Abraham y Lot. Estamos en el capítulo 13 del Génesis. Nosotros hemos ya reflexionado en otras oportunidades también lo de Caín y Abel. Ciertamente que son diferentes aquí las respuestas, o son diferentes las soluciones que encontramos ante un altercado entre los hermanos, digamos. Aquí ciertamente es el tío y el sobrino, Lot y Abraham. Pero lo importante, si nosotros miramos en el 13:8, lo que le dice Abraham a Lot. Enseguida no, sino que es con calma. Porque esta vez coñande nañaño entende guasui, apenas naño entende guasui, ya ve coñande ya esa ponana, allá esa vaya potejina, ¿verdad? Entonces mirar en la profundidad y decir no quiero que haya altercados entre nosotros dos. Apeago y ponajina, ya tengo ya reflexiona ponana, veía lleva. Chicos están va en duda, cuál están va esa cuál ahí, ahí estaba pura lleva. Y entonces allí de repente uno se encuentra
con ciertas personas, ¿verdad? Por el hecho de ser sacerdote, uno viene, comparte con el sacerdote. Esta es mi situación con mi familia, con mi primo, con mi hermano muchas veces, ¿verdad? Peleas sobre todo por herencia, peleas por herencia. Algunos con yuyukai, bueno, con ala yaleana, porque viste, estas narraciones ciertamente, a pesar de que son unas narraciones muy profundas, ¿verdad? Porque son siempre narraciones bien elaboradas y pedagógicamente pensadas, rezadas, entonces nos lleva a entrar en la profundidad de nosotros mismos. Aquí se nos presenta el mismo Abraham que se encuentra, ¿verdad?, con su sobrino, y ahí le presenta una solución. No quiero, da hipotaye te voy. Nañañona y no ya nañande. Ya ya ba epa tu ya pojaña seana con tenemos que procurar, ¿verdad?, evitar todo lo que es pelea, tenemos que evitar. No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos. Otra cosa, y por una vente más, ya lleva. Da ekuja ñondea tena hapishandi o mañana o peje ina. Bueno, llegó na hipotai la ñandente ani la ñañona inoti, sino que también aquí Abraham es muy sincero, ¿verdad? Y él dice también, no quiero que exista tampoco problemas con nuestros amigos que trabajan con nosotros, con los demás. Los considero como familia también. Do valei con la ñande ñañona ino ando valei la ñande pastor cuera, alande pastor cuera o ñona ino avei, ñande causa, ñande jape, alleva. Sino que tenemos que procurar, porque somos hermanos. Cuando tú pones 20 más lleva, o sea, es la causa. Y aquí le hace una pregunta, y esta es una pregunta retórica que también nosotros ya conocemos lo que significa la pregunta retórica. Lleva, ña por andú peilla allá ña digo ya cuama la solución, lleva, ya le coma la respuesta. Pero pega tu hanguaisha ñande, ña pensa, a la ñañora ironojina, anda ñaime por ahí nojina. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que mirar y tenemos que decirnos a nosotros mismos. Las preguntas retóricas nos ayudan a entrar dentro de nosotros mismos. Y en la medida en que entramos dentro de nosotros mismos, ciertamente que después tendremos una solución diferente, ¿verdad? O sea, totalmente diferente. No es que vamos a hacer solamente por una reacción, por lo que yo quiero o como yo quiero, ¿verdad? No tienes todo el país por delante. No tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Si tú vas a la izquierda, yo iré hacia la derecha. O sea, aquí también hay otra cosa interesante, ¿verdad?, de parte de Abraham. Lande, neñi entendé no entendí. La ñande, ya yo hago menos y nada lleva. Porque deje pensar otra cosa, ya pensar otra cosa. Entonces, anina la upeare la ñañona y no te. Vamos a buscar lo que quede en el medio, digamos, ¿verdad? Anía la ñañona y no te vea. Si vos buscas la derecha, y bueno, te dejo pepe, dejamos en el ya a poco de nambina lleva, sino que justamente que vos te puedas realizar. Entonces, si vos buscas, si vos elegiste eso, bueno, yo ya elegí el izquierdo, listo, oíme. Alandeo a otro, bueno, allá adelante por otro lado. Pero lo importante es que busquemos no pelea, sino que, no digresión, sino que justamente unidad entre nosotros, que nos respetemos. Y después le hace esa pregunta interesante, fíjense un poco en el 13:9, como le dice, ¿no tienes acaso todo el país por delante? Depico nere coico nere non debe pico coña hina coabico na indemba ena. Cuando nemba ena nada de problema. Cuando invité a vejina a disposición ya ñande. Y mira un poco cuál es entonces la Biblia, cómo nos está enseñando, cómo nos está diciendo cuál tiene que ser nuestra relación. Va ella pañandeña ñemoyana, amba para la ñandeya evana, ¿verdad? ¿Acaso no tienes todo el país aquí por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Se llama. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Pero alguna vez ñandeo pean dígate. Mañana hinamo bajo ta hinago. Ajo bebe ha ega tu la ha vendera bikwen. Ajo a modo ha ega tu honera.
Y eso con muchas veces, ¿verdad? Es porque nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de producir, de trabajar, de hacer. Y eso recuerden, nosotros en muchas oportunidades hemos hablado, ¿verdad?, de este aspecto. Cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos y cuando nosotros pensamos que eso que yo pienso es lo único que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, todo lo que los otros están haciendo bien, todo lo que los otros están trabajando, todo lo que los otros hacen por hacer crecer el reino de Dios, porque es la superior, porque es la amandada, porque es la moña orden, que esto, que aquello, ¿verdad? Y entonces, incluso no sabemos dialogar, porque apenas de primero la diálogo. Y después al final te dice, bueno, pero Anila dejó bebé a pecuerina, veníamos, dejo a pecuerina. Entonces, bebé. Entonces le estorbas al otro y también, entonces, no dejamos, vos no haces nada y no le dejas hacer al otro, ¿verdad? Entonces me parece que es muy sabio aquí, ¿verdad? Antes un diálogo, ante un ponerse de acuerdo y una pregunta también, porque es una pregunta de decisión. Es interesante esto, es interesante. Alguna vez cuentan que una vez dice en un bar se van justamente así para cenar y después piden milanesa. Aula milanesa, uno frente al otro y entonces le pone la milanesa y uno justamente era chiquitito, el otro era grandote. Entonces bebe de ahí el primero, ¡pum! O ya ramo bebe tu llave, a un movimiento y le plato. A la otra mañana ya en bullo de mi cimea. Entonces me dice, hoy. Entonces le llama y le dice, ¿por qué vos agarrás así lo ya rápido, el más grande que esto, que aquello? ¿Por qué no agarrás el más chico? Algo así, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque vos, que te serviste primero. Entonces, mañana pone a decir, bueno, entonces me dé la posibilidad. Muy lleve. Ella se evita. ¿Qué es lo que te va a servir? ¿El más grande o el más chico? Y ciertamente, si me da la posibilidad de servirme yo primero, por respeto, a lo mismo llegué, si llegó, tú ya ganas aprender, andego, permisivamente, hoy la año aprender, tajinara. Interesante esto, ¿verdad? Es interesante, es una forma de decir, ¿verdad? Alguna vez enseñan de Señor ahí. Entonces, en vez de dejar que la gente trabaje por el reino de Dios, ¿verdad?, en vez de hacer justamente lo que uno recibe, ¿verdad?, como vocación, porque eso es importante, ¿verdad? Aquí Abraham y Lot, los dos dentro de su forma de ser, de su trabajo, aquí como encontramos también los que están con él, ¿verdad? Esto es otro también muy lindo. Hay que mirar también el entorno, porque dice, no es que solamente se pelean ellos, sino que dice, no quiero que haya altercados entre nosotros dos primero, ni tampoco entre tus pastores y los míos. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando, siempre hay también personas que están con nosotros. Y nosotros también somos responsables, ¿verdad?, de ese grupo humano que están con nosotros. Y algunas veces, lleva, capay a la gente, el que está con nosotros. Ya la gente, hay 2, 3 bandos. Yo con ese, yo con aquel. Entonces yo estoy a favor de fulano, yo a favor. Entonces es Abraham y Lot, ¿verdad? Pero la respuesta es que al final Abraham, con una capacidad, ¿verdad?, el tío, el patriarca, el que tiene esa capacidad de reflexión, lleva, o mañana pona, ella pona, ella pota. Y por eso después, sepárate de mí, tú vas, si tú vas, o ella llegó en la posibilidad, ¿verdad?, de una elección. A la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. No hay problema y hoy. Lot entonces dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta llegar a Zoar estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Bueno, entonces aquí ante esta posibilidad, ¿verdad?, que le da Abraham, ahora le corresponde a Lot. Sheko anga decidir. Y bueno, y vamos a ver en nuestra próxima lección, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Y ahora yo les dejo esa bendición, sobre todo para que
podamos entendernos nosotros, Anila Yayoabiti, sino que así como hace Abraham y Lot también se puedan entender a pesar de las divisiones y de los problemas que puedan existir entre nosotros. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.